Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El día domingo 7 de julio, el día de la misa, se va a proclamar como segunda lectura un texto de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14 al 18. Y esta carta, en la liturgia de la palabra, pues está contextualizada con lo que nos dice y enseña el Evangelio según San Lucas, que termina de esta manera, y con eso quiero hacer un ajuste, una conexión con esta carta de Pablo a los Gálatas que quiero comentar más adelante. Este pasaje de Lucas termina así: mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Pues muy bien, mantenga en su cabecita esta parte final de este Evangelio de Lucas y procedamos a compartir lo que se va a leer, a proclamar como segunda lectura en la misa del domingo 7 de julio. Dice así: en cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Por él, el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y un mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. Que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla y que son el Israel de Dios. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Amén. Así termina el texto. Bueno, ¿qué podemos decir? Mire, yo una vez le digo a usted, querido hermano, y trato de no molestar a nadie, pero usted tiene que poner mucha atención en lo que le están predicando en las misas. Si no le predican lo que aparece allí, fíjese bien lo que usted lee y después póngale mucha atención qué es lo que le está predicando el cura. Porque a veces tocan otras cosas que no dice el texto. Entonces puede ser una palabra muy elocuente, una palabra muy inteligente, hasta divertida, pero no es la palabra de Dios. En las misas tenemos que escuchar la palabra de Dios y el fiel laico tiene todo el derecho de reclamarle al sacerdote con decencia y con respeto: Padre, predíquenos la palabra del Señor. No nos interesa cuando usted fue a Roma, no nos interesa si usted fue un niño prodigio, no nos importa, Padrecito, en este momento de la misa, si usted rezaba mucho. Eso usted nos lo puede contar cuando estemos compartiendo un almuerzo en el parque con los jóvenes y va a ser una conversación muy agradable, estamos totalmente seguros. Pero en la misa, Padre, compártenos y enséñanos lo que dice allí, lo que dicen los leccionarios, lo que dice la palabra del Señor. Pues vamos, entonces, porque yo no quiero caer en la misma situación de no predicar la palabra del Señor. Yo tengo que predicar la palabra del Señor. ¿Y qué tengo que predicar? Pues lo que dice ahí. Pablo, que está diciendo, mire, no quiero sentirme orgulloso más que de la cruz de Cristo Jesús nuestro Señor. Punto, aparece ahí un punto. Entonces, Pablo se sentía orgulloso de predicar la cruz de Cristo. Pablo anunciaba a Cristo, esa es la buena noticia. Él no anunciaba un evangelio de la prosperidad. Él no anunciaba un evangelio distinto a aquel que está diciendo allí. Y yo predico un Cristo crucificado, dice otro texto, que se compagina perfectamente con este. Y por eso él se sentía orgulloso de la cruz de Cristo. ¿Y por qué se sentía orgulloso de la cruz de Cristo? Vamos a mirar por qué se sentía orgulloso. Por él, es decir, por Cristo Jesús, el mundo ha sido crucificado para mí. Por Cristo Jesús, el mundo ha sido crucificado para mí. No me interesan las cosas del mundo. No me interesa lo que yo vivía antes. Por él, ese mundo ha sido crucificado. Por él. Y sigue diciendo: por él el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Yo también me crucifico por el mundo. Por él, es decir, por Cristo Jesús, el mundo ha sido crucificado para mí. Lo colgué el pecado, crucificado quedó. Y yo para el mundo también me crucifico, precisamente me castigo yo por ese mundo. ¿Qué tiene que ver esto con su vida y con la mía? Hermano, que es nuestra misma labor. Porque el texto de Lucas
que vamos a compartir el día domingo, obviamente, pues está enmarcado y está contextualizado, ¿no?, en toda esa realidad de la liturgia de la palabra. Y ese evangelio de Lucas pues nos hace referencia cuando el Señor Jesucristo mandó a 72 a evangelizar, dándoles poder para expulsar demonios, para hacer milagros, y les enseñaba que los enviaba como ovejas en medio de lobos, y les enseñaba que cuando no lo recibieran en una ciudad, sacudieran el polvo de sus sandalias y se fueran a otro. Esa es la realidad de la evangelización. Por eso Pablo, es decir, la iglesia, la liturgia de la iglesia, en su sabiduría, ha metido este texto allí, ¿no?, para hablar de en qué consiste la evangelización. La evangelización es hablar de Cristo y de Cristo crucificado. Y uno se crucifica, ¿no?, para el mundo, por el mundo. Uno ya se aparta de esas realidades. Por Él el mundo queda crucificado. Por Él el mundo ha sido crucificado para mí. Es decir, muerto, y yo para el mundo, muerto también. No tenemos nada que ver con el mundo. Es decir, entiéndase el mundo, la realidad del pecado. Sigue diciendo la palabra del Señor: no hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano. Expliquemos eso. En Cristo Jesús, cuando anunciamos a Cristo Jesús, que muere en la cruz, Cristo Jesús borra nuestros pecados, el pecado del género humano. Por eso ya no hay distinción entre pueblo judío, que es el pueblo de la circuncisión, y los pueblos paganos que adoraban a otros dioses. No, en Cristo Jesús, que purifica nuestros pecados, que lava nuestros pecados, que nos quita nuestros pecados por su sangre vertida en la cruz, ya no hay distinción. Ya no hay distinción. Somos una nueva creación. Eso es lo que dice el texto. Mire lo que dice: no hagamos ya distinción entre pueblo de la circuncisión y mundo pagano, porque una nueva creación ha empezado. ¿Por qué ha empezado una nueva creación? Porque nosotros veníamos de una situación de pecado, una situación de lastre y de muerte. Viene Cristo Jesús, nos lava y nos purifica con su sangre y nos hace nuevas criaturas. Cuando nos hace nuevas criaturas, entonces ya no existe divisiones entre pueblos paganos que adoran a otros dioses, porque esos pueblos van a adorar al único Dios, y porque el pueblo judío va a adorar a Cristo Jesús, que es la imagen visible de ese Dios invisible. Por lo tanto, tanto los paganos van a adorar a Cristo Jesús y los judíos van a adorar a Cristo Jesús también. Por lo tanto, ya no va a haber división. Y por eso dice acá que ha empezado una nueva creación. Empezamos una nueva vida. La vida en Cristo Jesús. ¿Y cómo empezamos la vida en Cristo Jesús? Cuando sabemos que hemos sido perdonados de nuestros pecados por la sangre preciosa de Cristo. Punto. Hoy en día se quiere evangelizar sin la cruz de Cristo Jesús. Hoy se nos habla de evangelizar la Amazonía sin la cruz de Cristo Jesús. Hoy se quiere hacer ecumenismo sin la cruz de Cristo Jesús. Hoy se quiere hacer un diálogo interreligioso sin la cruz de Cristo Jesús. Hoy se quiere invitar a los jóvenes a hacer un cambio de vida sin la cruz de Cristo Jesús. Y pongan atención a todos estos documentos que hay en la iglesia, ¿no?, que la cruz de Cristo no aparece por ningún lado. Y por eso esta situación se hace penosa y difícil, porque cuando uno obvia la cruz de Cristo, no se siente orgulloso de Cristo, porque tapa lo que nos da la salvación, su muerte en la cruz. Sigue el texto diciendo: que la paz y la misericordia acompañen a los que viven según esta regla. ¿Cuál regla? La cruz de Cristo Jesús. Anunciar la cruz de Cristo Jesús, anunciar a un Cristo crucificado, a un Cristo que redime, que levanta, que fortalece, que purifica en nuestras vidas cuando Él vertió su sangre en la cruz por nosotros. Esa es la buena noticia. Yo era pecador, yo tenía una lacra, yo tenía la muerte, el pecado engendra la muerte, y lleno el Señor Jesús ya aniquiló la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte?
tu victoria. ¿Dónde? Si la venció en la cruz. Esa es la gran alegría que comporta el Evangelio, pero hay que anunciar la cruz, porque si no anunciamos la cruz, no entendemos qué fue la evangelización, ni por qué los mártires murieron como tales. Sigue diciendo el texto, que tiene que ver con el martirio. Por lo demás, que nadie venga a molestarme, dice Pablo, que nadie venga a molestarme. Ojo, esa autoridad que tenía este hombre. Que nadie venga a molestarme, pues me basta con llevar en mi cuerpo las señales de Jesús. Pablo llevaba a Jesús, lo encarcelaron, lo apalearon, lo metieron en mazmorras, lo dieron por muerto y él seguía evangelizando de manera oral y por escrito, cartas, hasta que por fin lo mataron. Pero llevaba en su cuerpo los estigmas del Señor, las heridas de Cristo Jesús. Que nadie venga aquí a decirme tal cosa, porque yo sé que lo que es sufrir y cargar la cruz de Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Pues lo mismo nosotros, que nadie nos vengan a decir, Padre, no hable así, Padre, acuérdate que somos ecuménicos, Padre, no, es mejor que no diga estas cosas. No, todos nosotros tenemos que anunciar la cruz de Cristo Jesús. Me llama la atención ese documento sobre la Amazonía, que está en el Instrumentum Laboris, que no se habla absolutamente nada de la cruz de Cristo. ¿Qué podemos hacer entonces con esta página de la Biblia? ¿La arrancamos para que no moleste? Si no anunciamos esto, ¿por qué Pablo se sentía orgulloso de la cruz de Cristo? Porque no le da vergüenza hablar de Cristo Jesús y lo que hizo por nosotros. No, ahora no hable así de la cruz de Cristo. Hable de Cristo, sí, lo que hizo Cristo, pues tan querido Él. No. Es que hablar de la cruz de Cristo, hermano, es decirle el misterio que implica ese amor tan grande de un hombre, hijo de Dios, que murió en la cruz por nosotros, nos purificó de nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y envió su Espíritu Santo para sostener eso que él quiso mantener y construir y mantener su iglesia. No podemos callar esas cosas, no lo podemos callar. Hay que anunciar. Por eso que nadie nos venga a decir que no diga esto, que cállese aquí, que sea ecuménico, que hay que comprender que es mejor callar y no decir nada. No, hermano, no, hay que anunciar. ¿Qué hacemos entonces con este texto? Hermanos, que la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor, esté con su espíritu. Da su espíritu. Y por eso, haciendo ya conexión con lo que leí al principio, pues vemos acá que nosotros no debemos sentirnos por lo que hagamos. Es que le dimos la comida aquí al niño, es que le dimos la ropita, es que le dimos techo, las obras de misericordia. No. Mire lo que dice aquí este Evangelio de Lucas, que es el que vamos a proclamar el día domingo. ¿Cómo termina? Mirad, os he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Y nada os podrá hacer daño. El Señor nos da poder sobre eso. Pero dice, no se sientan orgullosos por eso. Es decir, no se sientan ustedes orgullosos porque le dan ayudan aquí y ayudan allá y van a la misión y qué bonito y construyen una casa y le ayudan en el acueducto a los pobres. No se sientan orgullosos por eso. No. Eso lo puede hacer una ONG. Eso lo puede hacer una empresa asistencial caritativa. Eso lo puede hacer un grupo filántropo. No. ¿Qué es lo que dice el texto aquí? Pero no os alegréis y no se sientan orgullosos de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Y cómo nos podemos alegrar de que nuestros nombres estén escritos en los cielos? Porque ayudamos a una persona a arreglar su casa, o porque le dimos de comer a un niño. No, únicamente porque anunciamos a Cristo clavado en la cruz. Por eso va a estar nuestros nombres escritos en los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre Dios. Y hacer la voluntad de su Padre Dios es enseñar lo que Cristo nos enseñó, porque Él nos enseñó a descubrir y a comprender cuál era la voluntad de Dios. Para descubrir y entender cuál era la voluntad de Dios era simplemente mirar lo que enseñaba, lo que decía, lo que hacía Cristo Jesús. Y Pablo comprendió eso, por eso él anunciaba y predicaba a un Cristo y a un Cristo crucificado. La cruz de Cristo no se puede dejar de lado ni obviar en la tarea evangelizadora. Si usted pretende evangelizar sin la cruz de Cristo, sin hablar de Cristo, sin hablar de sangre, sin hablar de sacrificio, sin hablar de redención, sin hablar de nueva vida, sin hablar de nueva criatura, hermano, eso no es evangelización. Está allí en esa carta de Pablo. Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.